Hola, buenos días. Estamos en este segundo día de actividades de la Semana del Negociador Internacional, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a través de la coordinación del Programa Educativo de Negocios Internacionales. El día de hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Ranferi González, quien nos compartirá sus múltiples experiencias en el tema de logística. Le cedo el uso de la voz a la maestra Diana Briseida Céspedes para la presentación de nuestro ponente y dar inicio a esta conferencia. Les recuerdo, por favor, a todo nuestro auditorio que la sesión de preguntas y respuestas será hasta el final de la presentación. Pueden dejar sus comentarios en el chat o en la liga de la transmisión en vivo para nosotros hacérsela llegar al licenciado Eduardo y que pueda responderlos de la manera más rápida posible. Iniciamos entonces. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días. Pues le damos bienvenida al licenciado Eduardo Ranferi. Él es licenciado en Comercio Exterior, egresado de la UAD en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue ejecutivo de tráfico en Despachos Aduanales Castañeda en Nuevo Laredo, gerente de importación y exportaciones en Robert Shaw, Controles Pemex, coordinador de reconocimiento aduanero en la aduana fronteriza de Nuevo Laredo, coordinador ejecutivo de tráfico en Grupo Palos Garza, dentro también dentro de la agencia aduanal como en la forwarding, coordinador ejecutivo de tráfico en Grupo, como les había comentado, Palos Garza, gerente de tráfico en Despachos del Norte en agencia aduanal, gerente de operaciones actualmente es el puesto que desempeña en BMG Logistics en Laredo, Texas. Bienvenido y vamos a empezar. Te cedo el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan correctamente? De entrada digo, sí, ¿verdad? Ya habíamos visto ese detalle del audio. Sí. Perfecto, gracias. Permítanme. Todos estamos locos aquí. Pero yo no quiero ir donde la gente está loca, dijo Alicia. No, no puedes evitarlo, dijo el gato. Todos estamos locos aquí. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Y tú cómo sabes que yo estoy loca?, preguntó Alicia. Debes estarlo, contestó el gato. De otra forma, no hubieras venido. Buenos días otra vez. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Antes de hablar de cualquier cosa, quiero que sepan que es un honor para mí que me hayan invitado, de manera particular porque se trata de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mi alma mater, donde gradué como licenciado en Comercio Exterior, como ya lo dijeron, en el 94, en la Facultad de Comercio y Administración de Nuevo Laredo. Pero a título más personal, es doblemente especial para mí que esta invitación venga desde la ciudad que me vio nacer, Ciudad Victoria. La plática se puede llamar logística en exportación puerta a puerta. Se puede llamar los protagonistas de la cadena de logística, funciones de la cadena de logística, o igual se puede llamar Alicia en el País de las Maravillas. Y es que el comercio internacional es un mundo lleno de maravillas, a la vez es un monstruo con el que luchas día a día. Para mí ha sido una experiencia excitante ser parte de este viaje. Así que hay que estar locos para estar aquí. Yo estoy loco, ustedes están locos. ¿Y cómo sé que estamos locos? Porque debemos estarlo, si no, no hubiéramos venido, no estaríamos acá. La intención no es presentar una ponencia o una cátedra donde desmenucemos o analicemos conceptos técnicos o nos pongamos a estudiar la ley, o ya para eso estoy seguro que tienen a sus catedráticos, profesores, que deben ser mucho más capaces que un servidor. La intención es más bien compartir un poco la experiencia personal en mi paso por las distintas áreas de la logística y tratar en la medida de lo posible dibujar un pequeño abanico de posibilidades donde ustedes se pueden desarrollar en un futuro. Así que bienvenidos a todos los locos que andamos por aquí y
y vamos a pasar a la siguiente. Como les decía, vamos a platicar de 5 protagonistas de la logística en los cuales he tenido yo la fortuna de formar parte. La autoridad aduanera, como coordinador de reconocimiento en la aduana fronteriza de Nuevo Laredo. El fabricante importador-exportador, cuando formé parte de, primero con Berro, la que fue una etapa más breve, pero que es un importador definitivo, un importador nacional, un importador auténticamente mexicano, y luego Controles Temes, que es una industria maquiladora, que es una figura que luego platicaremos de ella. Después, como agente aduanal, en el ramo, como ya platicaron, de dar el servicio de agencia aduanal, luego en el transporte, y finalmente donde me encuentro ahora en una compañía de logística. Como les decía, vamos a hablar un poquito sobre las funciones. Lo veremos ya en su momento cuando toquemos cada uno de los puntos. Como les platicaba, yo soy orgullosamente victorense. Nací en la colonia Marinero, concretamente en el 3 y 4 Mutualismo. Fui a la escuela primaria Himno Nacional y después a la secundaria federalizada número 1, allá por la lomita de la loma del 9, del 8 y 9. En ese entonces yo decía que quería estudiar veterinaria. No tanto por amor a los animales, sino más bien porque tenía la idea, la percepción de que los de veterinaria de la UAT eran los populares, los buena onda, y pues yo quería ser popular. Sin embargo, por circunstancias familiares nos mudamos cuando estoy en tercer año de secundaria. Cuando curso tercer año de secundaria nos mudamos a Nuevo Laredo y la etapa de la preparatoria para todos, como para todos ustedes, como lo fue para mí, es una etapa muy importante en su vida porque es una etapa clave de tomar decisiones. Por algo se llama preparatoria. Y como a todos me llegó ese momento y te encuentras en la disyuntiva de qué camino a seguir cuando terminas la prepa. ¿Qué camino a seguir? ¿Podrías, por favor, decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Preguntó Alicia al gato. Y le dijo el gato, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes, le dijo el gato. Estando yo en Nuevo Laredo, volteo a ver mi escenario y digo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y tomo una decisión, lo que yo siempre le he llamado una decisión socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Porque volteo a ver dónde estoy y digo, ¿dónde hay posibilidades de conseguir trabajo y ganar dinero? Era 1989 y en Nuevo Laredo, a donde voltearas, había gente que trabajaba en la aduana, había gente que trabajaba en agencias aduanales, había gente que trabajaba en transporte, había otra gente que trabajaba en aduana, había otra gente que trabajaba en agencias aduanales y había otra gente que trabajaba en transporte. Entonces, como que esa era la opción más obvia. La decisión estaba tomada. Entré a la Facultad de Comercio en Nuevo Laredo y la verdad no tenía la menor idea de qué trataba la carrera. De hecho, yo quería ser músico cuando estaba chavo, aparte de veterinario. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es estudiar comercio exterior. Claro que para estudiar también hay que trabajar y conseguí un trabajo en una industria maquiladora mientras era estudiante. Ese no está en el currículum porque no era part-time, no era tiempo de parcial, sino que lo hacía y lo combinaba con el trabajo como estudiante, pero el trabajo era de dibujante en ingeniería. Dibujante en el área de planta y producción, dibujaba los planos de las estaciones de producción, dibujaba la maquinaria, dibujaba cómo se distribuía la maquinaria, los espacios en que trabajaban los operadores. ¿Y por qué les estoy platicando esto? ¿Qué tiene que ver esto? Porque el primer consejo que la gente generalmente les da cuando están estudiando y han elegido su carrera es que tienen que combinarla con un trabajo similar a su carrera. O sea, similar a lo que estén estudiando, trabajar en la misma área. Y desde el punto de vista de crecimiento profesional, el consejo es excelente, es buenísimo. Los 4 años que estuve yo en ese trabajo, en la maquiladora Delphi Alambrados, mientras estudiaba, tuve compañeros que trabajaban conmigo, pero que ellos están estudiando ingeniería. Y obviamente para ellos crecer dentro de la empresa fue más fácil. Cuando gradúan, prácticamente alcanzaron una promoción como ingenieros supervisores, porque
porque era su área. Y es muy bueno, pero desde mi punto de vista personal, que yo estoy estudiando comercio exterior y trabajando en ingeniería, fue una diversificación, un crecimiento integral. Por eso les platico esto, porque no importa si ustedes son de las personas que combinan trabajo, no importa en qué área estés. En el área de ingeniería yo aprendí cuestiones como control de calidad, implementación de procesos, procedimientos, excelencia en el servicio, atención al cliente. Y todo esto, aplicarlo en el comercio exterior, para mí también fue, la verdad, un sobresalir de manera particular por tener esas habilidades. Así que tuve la fortuna de graduar en 1994. Fue un año en que en México estaban sucediendo muchos cambios en cuanto a la política económica y la posición del país hacia el mundo en el comercio exterior. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque no siempre ha sido así. Y para entender un poco la realidad en la que está parado ahorita México y el comercio y su posición en el comercio internacional, hay que entender que de los años 40 a los 70, México ejerció una política proteccionista que había nacido en los años 40, como ya lo mencioné. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo consiste en proteger a los productos del país para prohibir o impedir o disminuir la entrada de mercancías al país. Es decir, si en aquel entonces alguien estaba fabricando automóviles y se hacían partes para esos automóviles y esas partes utilizaban tornillos, entonces había un productor nacional que decía, yo hago tornillos, yo puedo hacer tornillos y venderlos aquí. Entonces, para proteger al productor nacional, el país decía, ok, se prohíbe la entrada de tornillos al país. Y se prohibía. O se imponía un arancel, un impuesto a la importación del 40, del 60, del 80%, de tal manera que desalentaban la competencia y para las compañías fabricantes de tornillos en el extranjero no les era atractivo y no podían vender en México. Entonces, imponían los aranceles, imponían permisos o otro tipo de restricciones. Y además, el gobierno subvencionaba a esas empresas, las apoyaba financieramente para que producieran. Pero, ¿qué pasaba? Las empresas vendían el producto caro y de mala calidad porque no tenían competencia. No tenían competencia, eran los únicos que sabían que se los tenían que comprar. Las empresas terminan endeudadas con el gobierno y el gobierno termina en bancarrota por esas subvenciones, por tanto dinero que aportaba a esas empresas. Y además era un nicho muy propicio a la corrupción y el compadrazgo, donde el dinero de subvenciones se iba a los cuates, a la gente en el poder. Históricamente, los países con este tipo de política económica proteccionista han acabado con crisis financieras y en bancarrota, por las cuestiones que ahora les digo. Y esta política y la dependencia total de la economía en la producción del petróleo, porque en ese entonces teníamos mucho petróleo y creíamos que eso nos iba a llevar a ser un país de primer mundo. Nos creíamos autosuficientes, dijimos no necesitamos de nadie, somos los dos del petróleo y el petróleo mueve el mundo. Pues eso fue la fórmula para el fracaso. Fue la fórmula para el fracaso de una política económica cuando en 1982, a la salida del presidente José López Portillo, México tocó fondo, y hay fue tristemente célebre la crisis del 82, cuando López Portillo decía que iba a defender el peso como un perro, lo dijo así, literalmente, perdón por la expresión, y pues salió un perrito muy mansito porque no nos defendió. Bueno, pero también históricamente los países que han caído en esa bancarrota han salido de eso abriendo las puertas y México no es la excepción a la regla. México en 1986 dio su primer gran paso para abrir sus fronteras. Antes de eso, imposible. Era para nosotros de niños, era todo un evento ver una grabadora, una televisión que viniera de Estados Unidos, era contrabando, era imposible la realidad que ahorita tenemos. Entonces, México abre sus puertas y se agrega o se incorpora al GATT. El GATT en aquel entonces sistema de aranceles que ahora se llama Organización Mundial de Comercio. Entra con la etiqueta de país en vías de desarrollo, que se oye más bonito que país tercermundista. Así nos íbamos a gozar de cierto trato preferencial, entendiendo que no podíamos tener nosotros productos terminados
maquinaria, íbamos a tener, lo que íbamos a tener era materia prima generalmente, a lo que iba a ser nuestra moneda de cambio, o la mano de obra al abrirse a países extranjeros, perdón, a empresas extranjeras a invertir. Entonces, México entra a la Organización Mundial de Comercio cuando es presidente Miguel de la Madrid. Pero tal vez ustedes no lo vivieron, pero como es algo histórico en México, a lo mejor les va a sonar el siguiente nombre que les voy a decir. ¿Quién era el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid? Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari ya estaba moviendo las piezas con esa visión que tenía de ir abriendo el camino a lo que sucedió cuando él fue presidente. Él llega a suceder a Miguel de la Madrid y entonces es cuando se firma durante su sexenio el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, ¿no? O Telecán, mejor conocido. Para nuestros profesores en la universidad, Carlos Salinas era como el piloto del avión que nos estaba llevando al primer mundo. Había un entusiasmo tremendo, yo me acuerdo, nos platicaban, todos estábamos emocionados, íbamos a aprender mucho y por eso la carrera presentaba un área de oportunidad de crecer y así fue, así fue. Se empiezan a tumbar aranceles, a bajar aranceles, a eliminar permisos y se nos abren las puertas a nosotros, porque parte del cambio del sexenio tenía que el país limpiar una imagen. Había una imagen de corrupción tremenda en la aduana, donde todo se arreglaba con dinero. Y en esa parte del cambio de la imagen había lo que le llamaban el resguardo aduanero. Se elimina el resguardo aduanal. Y no sé quién es. Nuestro ¿Perdón? No, eso. Es lo mismo. Ah, sí. Oh, perdón. Creo que alguien entró. Chicos, les pido por favor apagar su micrófono. Gracias. Discúlpeme, estamos bien. Entonces, se elimina el resguardo aduanal y se trae a la policía fiscal. Y entonces había unas figuras muy importantes de una gente que sabía mucho, mucho de aduanas, que eran los vistas aduanales, pero también desafortunadamente en ese cambio, desafortunadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, porque se abren las convocatorias a profesionistas en comercio exterior, la aduana está contratando. Vamos. Y yo venía de trabajar 4 años en ingeniería y entro a la aduana, al área de reconocimiento aduanero. Entonces, de entrada fue mi primera experiencia, fue entrar de lleno a la autoridad, recién graduado, recién salido. Y la verdad también fue muy emocionante. La función de la aduana es regular, controlar y facilitar las actividades de comercio exterior. La aduana se divide en 3 grandes administraciones, que son el operativo, el jurídico y la investigación. En este caso, a mí me tocó ser parte del operativo. Algo muy importante, haciendo otro paréntesis, para los que estudian en esta área de la rama socioeconómica, es que les tiene que gustar leer. Les tiene que gustar leer. Hay un poema de Oliverio Girondo, donde él habla de que no le importa el físico de las mujeres, y no voy a decirlo primero porque no es publicable los primeros 4 versos, pero al final termina diciendo: soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, dice, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. ¿Por qué les digo esto? Van a decir otra vez, ¿y esto qué tiene que ver? Oh, perdón, ya me brinqué una diapositiva. Ya estamos aquí. Pues nada, ustedes en este viaje de su carrera, yo les diría que en esto soy irreductible. No se les perdona, bajo ningún pretexto, que no les guste leer. Si no les gusta leer, pierden el tiempo en su carrera. Es solo una pequeña analogía. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas con las que yo me enfrenté, que lo vimos en la escuela, seguramente ustedes ya están viendo ahí varios libros en la materia, pero yo quiero platicar de 2 en particular que se volvieron
el pan nuestro de cada día. Primero, la ley del impuesto general de importación, que es la ley más corta que me ha tocado conocer, porque tiene 2 artículos, pero al mismo tiempo el libro más grande que me ha tocado de cargar. Y le llamamos la tarifa. ¿Por qué le llamamos tarifa? Porque en su primer artículo, la ley general de los impuestos de importación y exportación dice todas las mercancía, los impuestos generales de importación y exportación se causarán, así empieza el primer artículo, empieza diciendo, los impuestos generales de importación y exportación se causarán de conformidad con la siguiente tarifa. El primer artículo tiene ese renglón, solamente nos dice cómo se causarán los impuestos y luego nos da una tarifa donde se enlista todas las mercancías habidas y por haber. 22 secciones y 98 capítulos. Empezando por animales vivos, siguiendo por plantas, y conforme se va desglosando, se va incorporando cosas, la madera, los libros, va evolucionando hasta terminar en el capítulo 97 con obras de arte, y el 98 que está abierto para operaciones especiales. El artículo segundo, entonces imagínense, esa era la dimensión del libro. En el artículo segundo ya nos da las reglas para clasificar, cómo elegir, ahora sí que a qué fracción arancelaria va a caer cada capítulo. Te dice si el capítulo puede caer en esta o en otra, se va a ir a esta por esta razón. ¿Y por qué es tan importante saber en qué fracción arancelaria vas a clasificar tu mercancía? Porque en la fracción arancelaria te va a decir cuánto debes de pagar de impuestos, si traes algún permiso que debas de cumplir, si puedes aplicar preferencias, si traes alguna restricción. Y es determinante que lo hagas correctamente, porque si por una fracción, por una subpartida, mandas a otra y en esa, en la que pusiste el artículo equivocadamente, no hay un permiso, automáticamente la aduana te determina que estás omitiendo un permiso. Es decir, yo estaba importando celulares y los puse en el 2030 y resulta que ahí no están sujetos a permiso, pero van en el 2035 y ahí requieren un permiso. Automáticamente cuando la autoridad te dice, clasificaste mal, omitiste el permiso, multa, infracción. Y las infracciones pueden ser muy costosas. Esto en cuanto a la ley del impuesto general de importación. El otro libro que ustedes van a ver es la ley aduanera. La ley aduanera habla de las funciones de agente aduanal, de las funciones de la autoridad. Aprendemos quién está obligado a cumplir la ley, cómo debemos cumplir la ley, cómo se pagan los impuestos, cómo se calculan, cuál es la base gravable, dónde se pagan, cuáles son las aduanas autorizadas, cómo se llena un pedimento, cuándo incurrimos en infracciones y cuáles son las sanciones para esas infracciones. Es un sinnúmero de etcéteras que no acabamos nunca. Por eso es importante que ustedes aprendan a leer, porque va a ser lo que les vaya abriendo el camino a crecer, a ser mejores en esta carrera. ¿Cuál es la función del agente aduanal? Una vez que el agente aduanal ha elaborado el pedimento, dice, para dar un ejemplo a la ley aduanera, el artículo 36 dice, todo el que importe mercancías deberá presentar un pedimento ante la aduana. ¿Dónde? De esta forma, etcétera, etcétera. Y luego el 44 dice, después de haber pagado las contribuciones y cuando la mercancía se presente a la aduana, el mecanismo de selección automatizada determinará si se sujeta a reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero, ¿qué es el reconocimiento aduanero? Pues no es otra cosa que revisar los documentos que te presenta el importador. Te los presenta el agente aduanal en representación del importador. No te los presenta el importador, te los presenta el agente aduanal, pero él está representando al importador, que es el que está pagando contribuciones, está importando esa materia o exportando ese material al país. Entonces, el reconocimiento aduanero a mí me tocó enfrentarme con eso. Llegar y ver que lo mismo se importaban cerveza
que llantas, que artículos electrónicos, televisiones concretamente, polietileno de alta o baja densidad. Me acuerdo que polietileno teníamos, obviamente había un departamento de químicos donde mandábamos a muestrear las cosas, pero ya teníamos a veces que el polietileno de alta y baja densidad lo mordíamos, el químico nos decía muérdelo, muérdelo y te vas a dar cuenta, este es de baja, este es de alta. Y esas son cosas que desafortunadamente en la escuela no aprendes. Son cosas que vas a aprender cuando ya estás ahí en el campo, ¿no? Entonces, por eso les digo que es una maravilla haber pasado y haber iniciado mi carrera laboral directamente con la aduana. Nos tocó de repente revisar material radioactivo y todo el mundo nos asustábamos que se me va a caer el pelo, me va a dar cáncer, y sin embargo estaban ahí y sí tienen que venir acompañados también por obligación legal de una hoja de materiales peligrosos, de qué hacer en caso de que haya alguna fuga. Huye inmediatamente. ¿Qué vas a hacer? No vayas a pensar rescatarla ni hacer el héroe, ¿no? Pero en fin, esa es la parte emocionante de estar ya en el campo, porque además lo mismo te tocaba la aduana de ferrocarril, donde te ibas por todas las vías del tren a ver el tanque que te tocaba revisar para ver que era aceite de girasol, o te ibas a ver el furgón que traía granos de maíz, o te ibas a ver el otro furgón, donde exportaba en ese momento montones de furgones de autos. Bueno, todavía se siguen exportando automóviles, pero también la cerveza Corona. Nos tocaba mucho revisar ese tipo de productos en la exportación. Lo que me lleva a el siguiente paso, el siguiente protagonista, el segundo protagonista de esta cadena. No necesariamente lo estamos viendo en orden cronológico de cómo aparecen en la cadena, sino estoy platicando de un poco de mi experiencia personal. ¿A quién audita o a quién revisa o la aduana? Pues al importador. Después de estar en la aduana, después de mi paso por la aduana, me tuve una invitación para ser parte de Robert Shaw o Invencis, que en México se llama Controles Temex, es una industria maquiladora. Una maquiladora que se dedica a importar a México materia prima para fabricar válvulas, radiadores, reguladores y distintas partes y accesorios que forman parte de lavadoras, estufas, refrigeradores, en general aparatos electrodomésticos de línea blanca. Entre nuestros clientes estaba Whirlpool, Mave y otras compañías reconocidas que ustedes se familiarizarán más por lo que tenemos en el hogar, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de trabajar con un importador, descubres que existen distintas figuras en la ley para distintos tipos de importadores. Está el importador nacional que importa de carácter definitivo las mercancías. En este caso, a mí me tocó aprender que la industria maquiladora en ese entonces, como el Telecán se estaba promoviendo la apertura, eliminó impuestos y demás, también hizo programas donde abrió las puertas y le dijo, industria maquiladora, ven aquí, yo te doy chance a que pongas aquí tu fábrica para que me le des trabajo a mi gente. Todo lo que importes, toda la materia prima, no va a pagar impuestos, no va a requerir permisos, no vas a pagar ni IVA, pero la vas a importar temporalmente. O sea, la tienes que integrar a lo que vas a fabricar y la tienes que retornar al extranjero como producto terminado. Entonces, cuando tú estás trabajando ahí, te enfrentas con que tienes que llevar un muy buen control de inventarios, porque si tú importas 1.000.000 de tornillos, tienes que comprobar cómo salieron ese 1.000.000 de tornillos, y ese 1.000.000 de tornillos se distribuyen entre distintas partes que estás exportando. Entonces tienes que llevar un muy buen control y una muy buena aplicación de descarga de pedimentos, le llamamos, porque tienes que matar con los pedimentos de exportación cuántos pedimentos de importación hicimos y cantidades, para que al final, porque obviamente si tú importas 1.000.000 de tornillos sin pagar impuestos de manera temporal, que tenías que retornarlos y retornas solamente 500, la otra mitad se vuelve contrabando, se vuelve ilícito, y tienes que, o a menos que compruebes desechos, mermas, que también tienen un trato aparte. Entonces, como importador, exportador es la verdad una experiencia también diferente, ya después de haber venido de la aduana, donde ya sabías
cómo la aduana te iba a tratar en tu despacho, entonces también ya sabes cómo mandar tu material, cómo preparar todo lo que importas y lo exportas. Pero muchas veces el importador, cuando es importador particularmente nacional, son industrias que dicen, pues yo me dedico a fabricar esto o a vender esto, pero yo de aduanas no sé nada. Las maquiladoras generalmente tenían su departamento de aduanas, tenían sus especialistas, en este caso fue a lo que yo llegué. Y el importador nacional no tiene eso. Entonces, el importador nacional dice, ¿quién podrá? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme si yo quiero importar, si yo quiero exportar? Eso me lleva al siguiente protagonista, porque después de estar en la industria maquiladora, tuve la suerte de ser invitado a trabajar en una agencia aduanal con la que crecí, dicho de manera modesta, enormemente, porque trabajé 10 años con ellos y fue un aprendizaje enorme, no solo por manejar los clientes que manejé, sino porque también tenía una política de servicio al cliente y de calidad que me ayudó mucho a aplicar lo que yo había aprendido cuando estuve estudiando. El agente aduanal. El agente aduanal yo entré como coordinador de ejecutivo de tráfico en Palos Garza, en Nuevo Laredo. ¿Y qué hace un agente aduanal? Pues como ya les decía, el agente aduanal representa al importador, paga sus impuestos, bueno, los impuestos del importador los paga en su representación, no los paga por él, los paga en su representación, se los cobra de su cuenta de gastos, obviamente. Es el responsable de la clasificación arancelaria de la mercancía, lo que hablábamos más temprano. Es el responsable de calcular los impuestos y gastos, supervisa el arrastre de la mercancía. Ojo con este punto, supervisa el arrastre de la mercancía, o sea, coordina lo que está haciendo el transportista. Ojo con este punto porque ahorita lo vamos a ver. Sortea los problemas que se presentan ante la aduana, que créanme, son muchos, y ayuda en los reconocimientos aduaneros. Lo que decíamos, en el reconocimiento aduanero siempre venía un despachador, un representante de la agente aduanal, a decir, esto es lo que traigo, vista, te decían vista porque esa era la figura anterior. Esto es lo que traigo, aquí está, y con ellos eran con los que te peleabas para ver si estaban haciendo bien o mal las cosas. Entonces, generalmente la responsabilidad del agente aduanal es muy grande y el agente aduanal es el especialista por excelencia. Generalmente todas las agencias aduanales están constantemente capacitando a su personal en materia aduanera, se mantienen siempre informados sobre los cambios y actualizaciones en la misma. El diario oficial de la Federación es obligatorio llegar en la mañana viendo a ver si hubo algún cambio de la ley, si hubo algún permiso, una restricción, algo que quitaron, algo que pusieron. Porque de no hacerlo y de hacerlo incorrectamente, como decía, puedes entrar en una omisión de impuestos, en un incumplimiento de un permiso, en una restricción, una regulación que puede afectar no solamente multas y sanciones, sino hasta perder la patente, que es perder tu licencia para trabajar, y muchas veces, en casos muy tristemente célebres, la cárcel. La importación tiene ese riesgo. Ahora, el importador también, además de necesitar quien le dé el servicio y lo ayude con las cuestiones de ley, también necesita quien le mueva su mercancía. Y esto nos lleva al siguiente protagonista, el transportista. El transportista es un protagonista que también ha crecido, ha evolucionado en este escenario, en esta escena del comercio mundial. Es más fácil de identificar por obvias razones. Todos podemos estar más familiarizados y aunque parezca algo simple, pues recojo mercancía de una parte y la llevo a otra parte. Sabemos que la puedo llevar por avión, la puedo llevar por tren, la puedo llevar por autobús, iba a decir, por camión o por ferrocarril. Hay otros medios de transporte que no creo que sea necesario que toquemos, como ductos de tubería, porque también así se vende mercancía. Pero bueno, los 4 más importantes son estos: el marítimo, el aéreo, el marítimo, el ferroviario y la carretera. El aéreo es el más caro, pero nos ofrece rapidez en la entrega. Me tocó muchas veces, estando en la industria maquiladora, que si de repente una línea de producción necesitaba un producto y ese no estaba en inventario, no estaba en la planta, y estaba en la planta de Estados Unidos, y si no estaba al día siguiente al mediodía, la línea para los paros de línea en las plantas, eso también lo aprendí en la ingeniería, cuestan millones, cuestan enormidades para ellos. Entonces había que volar una cajita de tornillos.
la volabas y pagaban el avión, no, y decías tú, es una cajita de tornillos. No importa, vas a volar una cajita de tornillos porque me cuesta más caro el paro de línea que lo que me cuesta el viaje, el flete en el avión. Entonces el avión cumple con esa premisa. Después está el marítimo, que es mucho más barato, pero mucho más lento. Ustedes habrán visto, aquí podemos ver en la figura, los contenedores, cómo se acumulan miles y miles de contenedores en un buque. Sale más barato, pero se va a tardar. Ahí necesitas una muy buena planeación de tus inventarios y de tus compras y de saber que estás comprando para una entrega a mucho tiempo en adelante, ¿no? Eficiencia y precisión en tus planes a futuro. Seguridad. También requiere seguridad. La habilidad transportista necesita darle la seguridad al cliente de que su mercancía va a llegar sana y salva y cuando él lo necesite. Nosotros estamos un poco más familiarizados. El ferrocarril es otro transporte lento. El ferrocarril es un transporte lento, pero también barato y también se sujeta un poco a las mismas condiciones que el marítimo. Ya sabes que lo traes por... Además, hay mercancía que es mucho más fácil y práctica de transportar por ferrocarril, como ya les decía, los granos, la mercancía a granel, el aceite, los automóviles, los animales vivos, muchas veces. Pero bueno. Esto nos lleva al cuarto de los transportistas, los medios de transporte, que es el terrestre por carretera. El terrestre por carretera no solamente son camiones o cajas secas, sino que también hay hot shots, existen teams, existe también, generalmente la carretera te puede determinar cuando apoyar o ayudar o solucionar tu problema cuando una mercancía es urgente también, no tanto como la del avión, pero también tiene sus distintos modos. Ahora, el importador, para el importador era más fácil pedirle a la gente aduanal que le coordinara su transporte. Les decía hace rato que la gente aduanal coordinaba el servicio de arrastre. Para el importador era más fácil decirle, oye, pues tú también coordíname el transporte. Y el agente aduanal, nosotros como ejecutivos de tráfico, sabíamos que llegaba una mercancía a la bodega Laredo, Texas, y teníamos que ir moviendo las piezas para contratar un transportista. De repente puedes tener una caja trailer completa, 24 paletas de polietileno de alta densidad. Ya sabes que necesitas una caja seca para cargarla y mandarla a destino. Pero de repente hay clientes que simplemente son 3 cajas de computadoras. 3 computadoras, y eso van a importar, porque eso es lo que ellos están importando, pues entonces solamente una paletita, y entonces contratas, decides, ¿te urge? Te mando una camionetita, unas taquitas, contratas unas taquitas. No te urge, te lo mando LTL o consolidado. Y se van en las líneas consolidadoras que te va a tardar 3 o 4 más días. Entonces, conocer todos esos factores de tiempos de entrega, del tipo de la mercancía, del volumen, del peso, te ayuda a determinar qué es el tipo de transporte que vas a elegir. Pero como les decía, todo esto lo hacía la agente aduanal por el importador. Lo hacía. Entonces llega el momento que dice, espérame, si yo lo estoy haciendo, pero pues yo no estoy cobrando por ese transporte, alguien más lo está ganando. Entonces nace, históricamente cuando yo empecé eso, trabajaba con muchos transportistas, con varios transportistas que teníamos en la lista ahí de proveedores. Y de aquí nace, cuando la gente aduanal se dice, pues si esto yo lo puedo hacer, nace la figura de la logística como tal, la logística como empresa. La logística, como su concepto lo indica, es el proceso de planear, implementar, controlar efectivamente el flujo y almacenamiento de bienes y servicios. Información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de destino, obviamente, de acuerdo a las necesidades del cliente. Como les decía, hubo una división muy marcada en los 90s que evolucionó en el 2000 y que dio paso a esta figura de las empresas de logística. Actualmente nosotros, BMG Logistics, donde me desarrollo, contamos con flotilla propia, pero al mismo tiempo tenemos alianzas con agentes aduanales, contamos con flotilla de camiones, quinta rueda, con cajas secas,
Contamos con camionetas, como habrán visto ahí en las imágenes, que son para los hotshots. Necesito una paleta que se entregue. Puedo mandar una paleta, si nos referimos nosotros a la tarima. Se llama pallet, perdón por el spanglish o la mala traducción, pero es muy común aquí el slang de la comunicación, que ya tengo una paleta, tengo 2 paletas, tengo 3 paletas. No es otra cosa que la tarima, y una tarima la puedo mandar a Ohio y se puede tardar 28 horas en entregar lo que le llamamos hot shot, o la puedo mandar en un consolidado que se va a tardar 7 días, depende de la necesidad del cliente. Al mismo tiempo, las logísticas no forzosamente son propietarias de toda su flotilla. Las logísticas subcontratan o tienen socios o alianzas comerciales con transportistas que le dan sus servicios. Entonces, nosotros nos llama alguien y me dice, oye, tengo una plataforma, necesito una plataforma para una mercancía. Y yo no tengo plataforma. BMG Logistics no tenemos plataforma, pero tenemos proveedores que nos dan el servicio de plataformas y somos el enlace con el importador. Te necesito una caja refrigerada, lo hacemos. Necesito volar algo, lo hacemos. Necesito lo que sea de necesidades de transporte, necesito un agente aduanal, te lo podemos hacer. Te podemos ayudar con el trámite desde donde compres tu material hasta donde te lo tengas que entregar, sin que tú te tengas que preocupar de nada, porque yo me encargo de todo. Y obviamente tenemos la obligación de estar enviando cuando hay clientes como la industria automotriz y hay otros más como la industria electrónica, que son mercancías muy susceptibles de robo. Entonces te piden que en todo momento les estés avisando dónde está su material. Una actualización cada 2 horas, y tenemos la tecnología para darles un live link, para darles un enlace en vivo donde ellos están viendo dónde va su material. Y a pesar de que tienen el link para estarlo viendo, todavía te piden que tú le estés mandando una actualización cada hora, cada 2 horas. Ya va aquí, ya va acá, ya va allá. Y así es como la industria de la logística se ha desarrollado en los últimos 20 años, dando el servicio al importador-exportador que necesita. Pero con eso ya cubrimos la agencia aduanal, el importador, el agente aduanal, el transportista y la logística. Con eso cubrimos los 5 protagonistas de esta cadena de logística o logística de exportación puerta a puerta. Hay algo más. No podemos irnos sin hablar de la última gran revolución. El ser humano vivió 17 siglos, es decir, 1700 años, sin grandes cambios en su vida cotidiana. La primera revolución industrial sucedió en el siglo XVIII, la mecánica. La segunda en el XIX, la producción en serie, las líneas de montaje. Henry Ford no descubrió el automóvil. Henry Ford no inventó, perdón, porque no se descubre, no existía, no inventó el automóvil. Henry Ford lo que inventó fue la producción en línea, las líneas de montaje. La tercera revolución sucedió en el 2000, la informática, el Internet. Es decir, pasaron 100 años entre esas 3 revoluciones, 1700, 1800, 1900, 2000. En este momento estamos viviendo una cuarta revolución. Por eso es muy importante. Estamos viviendo una cuarta revolución. El e-commerce es una realidad. Y esa revolución sucedió la primera vez que se empezó a hablar de la cuarta revolución social fue en 2011. Actualmente esta revolución ya es una realidad. Es decir, después de que se tomaba un siglo entre cada cambio, el mundo ha revolucionado en 20 años, en 10 o 20 años, porque empezó en 2011. La cuarta revolución no es el futuro. La cuarta revolución ya está aquí. El e-commerce, ustedes compran, el e-commerce, acabo de leer que en México el e-commerce, perdón, Walmart está batallando mucho con sus ventas de e-commerce en México porque hay mucha desconfianza al usar tu tarjeta de crédito en línea y hay mucho miedo de que tu mercancía no llegue, y porque también hay muchas zonas todavía que no tienen internet. Pero en Estados Unidos y el mundo, el e-commerce, ya la gente compra por su teléfono. Hay tiendas que están cerrando sus sucursales porque las compras en línea han crecido desproporcionalmente.
coexistimos en la nube diariamente. Estamos en este momento estamos en la nube. Desde nuestro teléfono celular no solamente hacemos las compras, vemos películas, interactuamos con la familia, con los amigos, desde nosotros en el día a día, aquí en el trabajo, desde nuestro celular cubrimos cargas, hacemos despachos, coordinamos entregas, informamos al cliente. Entonces, el elemento clave de la cuarta revolución es la innovación. Una mayor adaptabilidad a las necesidades del cliente, a las necesidades de la producción y una mejora en las eficiencias de los recursos. Y en la logística, la revolución también ha llegado. Existen empresas, les voy a mostrar un pequeño video, porque existe una empresa con la cual tenemos la fortuna de tener una relación comercial. Me voy a brincar de pantalla. Para enseñarles qué es lo que está haciendo en este momento DHL. En nuestra flotilla de unidades con las que proveemos nosotros el servicio de transporte, contamos con camiones Kenworth modelo 2020. Y en este momento estamos volteando a ver algo más o menos así. How's Emma doing? She misses you. I know. I'll be home soon. Partner available. Proceed at 54 miles per hour. Proceed at speed limit. Rendezvous in 1 minute. Ready to platoon.
truck. How's it going up front? They're clearing up a jam in Grand Junction, but it should be good by the time we get there. How's it going back there? We got a Challenger coming up on us real fast. Cut-in detected. All right, the Challenger is exiting now. 10-4, where are you headed? I'm going home. It's my daughter's first birthday. Before you know it, she'll be running. I'm going to stop for fuel up ahead. Sounds good. I'm gonna keep going. Stay safe out there. Thanks, I will. Platoon ending. En mi experiencia laboral en Palos Garza, tengo una anécdota. Estábamos en un segundo piso y en el piso de abajo había un cuartito para de repente desahogarnos un poquito, desestresarnos, cortar la tensidad o el estrés que nos podía dar el trabajo, y teníamos una mesa de ping-pong. Y había un chavo buenísimo para el ping-pong. Yo en la vida había jugado ping-pong, en mi vida había jugado ping-pong. Y jugar contra él pues era prácticamente imposible pensarlo. Y yo dije, bueno, venga. Y pum, 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 me bailaba, me sacaba. Pero jugar frente a él me fue pum, 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 pum. Fue mejorando mi nivel. Y llegó un momento en que le gané. Ganábamos, perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. ¿Por qué platico esto? No quiero que suene a presunción. Quiero decirles que tenemos que juntarnos con los grandes. Tenemos que competir con los grandes. Si queremos mejorar, tenemos que estar dispuestos a competir con los grandes y a tratar, a intentar y a lograr ser grandes. En mis tiempos de estudiante, nos decían que éramos el futuro del país. En la velocidad vertiginosa de los cambios de hoy, yo me atrevo a decirles, jóvenes, que ustedes no son el futuro ustedes son el presente. Son el presente de esta revolución. La evolución y la revolución son inevitables. Esta revolución que ya llegó también a este maravilloso mundo del comercio mundial, y ustedes son los protagonistas de la misma. Pero esta maravilla del mundo, como Alicia, también es un monstruo. También es un monstruo para quien ya la vio, también es un monstruo como el Jabberwocky. Y les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar tarea que ya se la regresarán sus maestros. No voy a pedir que estudien ciertos artículos de la ley ni que se pongan a clasificar mercancía. Les voy a invitar a que vean Alicia en el País de las Maravillas. Vean Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia entra a un mundo desconocido, maravilloso, pero desconocido, lleno de cosas que no conoce. Unas que le gustan y otras que no. Unas que disfruta y otras que le dan miedo, o unas que la asustan, y ni siquiera sabe si ella es la indicada para hacer lo que le piden. Todavía 10, 15 minutos antes de que acabe la película dice, yo no soy la Alicia que andan buscando, yo no soy la que andan buscando. Y le dicen, si no fueras no hubieras venido, como le dijo el gato. Ustedes, ya sea que estén en primer semestre, en cuarto, en octavo, y que tengan miedo del camino a seguir, de la decisión que están tomando, de su carrera, están en el camino adecuado y se van a enfrentar con maravillas, pero también se van a enfrentar con monstruos. Y cuando se les haga difícil o imposible, recuerden que es importante que para evolucionar hay que imaginar. Hay que imaginar. Aprendan, estudien, prepárense, pero sobre todo, imaginen. Imaginen. Y ya para terminar y despedirme, en esta misma película de Alicia, le dicen que es imposible hacer algo, y ella dice, yo pienso 6 cosas imposibles antes del desayuno.
Ustedes pueden con esto, ustedes pueden vencer al Jabberwocky. Muchísimas gracias por su presentación, licenciado Eduardo González. Chicos, se abre en este momento, chicos y chicas, se abre en este momento la sesión de preguntas. Pueden hacer sus preguntas aquí en el chat o dejar sus comentarios para poder hacerlos llegar al licenciado Eduardo Ranferi González, que muy amablemente nos responderá a cada una de sus inquietudes. Iniciamos, por favor. Licenciado, preguntan, ¿qué es lo que más ha disfrutado? ¿Estar en el lado de la logística o estar en el lado de las aduanas? Es una pregunta difícil. En el lado de las aduanas, hubo algo que no esperaba, porque siempre estamos pensando en comercio, siempre estamos pensando en lo que es el trabajo dentro de la industria o de los importadores exportadores y eso, pero había ocasiones en que nos asignaban a los puentes internacionales y los puentes, o a la aduana, a la central de autobuses. Y en los puentes internacionales, en las temporadas de que le llaman los paisanos, venían familias que cargaban hasta con el perico en sus camionetas, ¿no? O sea, traían esas camionetas cargadísimas y tú te tenías que enfrentar con ellos, y el lado humano, el lado sensible, de decirles, me tocaba quitarles bolsitas de semillas que ellos le llevaban a la tía, a la abuelita para sus macetas, pero las semillas estaban reguladas por agrícola y no podías importar semillas, no podías sin un permiso, sin una restricción. Traían las computadoras que compraban usadas para el primo, para quien estaba estudiando en México, llevarle, traían. Yo los veía y más allá que ver cosas materiales de sus camionetas, veía una camioneta cargada de ilusiones. Y la verdad, lo difícil era tener que, nosotros evaluábamos la mercancía. Nosotros decíamos, bueno, esto vale tanto, esto entra en tu franquicia y vas a tener que pagar esto. Y pensar que ellos venían también con su dinero a llevarle a su gente, tener que quitarles de ese dinero para el país, para el gobierno, un gobierno que de repente no todos queremos mucho. Y se me hacía, esa parte la disfrutaba porque tenía la oportunidad de apoyarlos. Tenía la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esta te la voy a meter en franquicia, esta la voy a poner bien poquito para que pagues menos y demás, en el plano personal. En el plano laboral, la verdad es que ya estar en logística y como ya conoces todos los puntos, es muy emocionante cuando se presenta un problema. Cuando se presenta, oye, es que no hay caja para esto, la tengo que conseguir. Y acudes aquí, acudes allá y es que requiere una escolta y no tengo, la tengo que conseguir. Ese es lo que estoy haciendo en este momento definitivamente es lo más excitante porque corro hacia todo el abanico. Muchas gracias, licenciado. Nos preguntan también que si crees que expandirte en otras áreas o tienes otras metas con la logística. Traemos, cuando gradué, en 1995 se acababa de abrir la carrera de Ingeniería en Sistemas en la facultad. Y yo creo que tuve el pensamiento un mes en la cabeza tal vez de iniciar otra carrera. En ese mismo momento tenía 22 años, acababa de graduar, y entrar a sistemas porque nosotros nuestra primera clase de computación la tuvimos en noveno, o sea, la tecnología. Entonces, mi única área en el crecimiento personal sería, ahora que estamos precisamente en el 4.0, en la era tecnológica, el crecer
en esa rama, pero dentro de esta misma área de la logística. Yo aprendí a querer la logística cuando tomé esa decisión de carácter socioeconómico, pero me enamoré de mi profesión. Es algo de lo que no me arrepiento. Y traemos planes a futuros para esta compañía y gracias a Dios están sucediendo. Así que no, de aquí soy y no me voy. Decía yo que se necesita estar loco. Hay algún cantante que dijo, si estar loco es lo mismo que ser feliz, si estar loco es lo mismo que ser feliz, entonces yo estoy en el asilo adecuado y de aquí no me sacan ni loco. Son los retos. Ok, una pregunta más. Dice acerca de la exportación de materia prima de un país a otro. Ahí está muy largo. Por ejemplo, una empresa alemana que está situada aquí en México trae desde la misma empresa allá en Alemania su material de trabajo como maquinaria, etcétera. Aplican las mismas leyes de exportación e importación independientemente sobre las leyes del gobierno mexicano. Generalmente la exportación siempre va a hacer que entren divisas al país. O sea, cuando un material sale, alguien lo está comprando. Si un material sale, alguien lo está comprando, está pagando. Entonces, siempre el país va a alentar la exportación y a disminuir o controlar la importación. México, a la exportación no hay aranceles, no hay permisos, no hay regulaciones, porque entre más vendas, o sea, más dinero entra, lo que le llaman la balanza general, ¿no? Importación, exportación. Se trata de encontrar un balance, pero las exportaciones siempre van a ser favorables y creo que todos los países van a aplicar en que lo que quieras vender y cuánto quieras vender, lo que puedas exportar. Okay, muchas gracias, licenciado. Preguntan que si alguna vez ha tenido miedo de trabajar en la aduana por los temas de inseguridad. Los temas de inseguridad particularmente, pues a nosotros nos tocó. Yo llegué a Nuevo Laredo en 1986 y Nuevo Laredo era otra ciudad. Era otra ciudad, tenía otra cara, había otra gente, había muchas empresas. Desafortunadamente, la aduana sigue con su actividad, pero la ciudad nos la acabaron. No sé, Victoria hace mucho que no voy. Yo amo Victoria, lo adoro. Yo jugué en el río San Marcos, en el Boulevard. Yo estaba ahí cuando hicieron el Boulevard López Portillo, yo lo vi los vi echando la grava y el chapopote. Amo Victoria, es mi nostalgia, esa es mi raíz, y amo Nuevo Laredo porque fue donde me desarrollé y crecí. Ahora mi mamá y mis hermanos viven en Nuevo Laredo y voy muy frecuentemente sin temor a... La verdad, no es que sea uno muy valiente, es que tienes que seguir viviendo. No puedes vivir en el miedo es para vencerlo. Ok, muy bien. Y por último nos preguntan, ¿qué pasa con la mercancía que se detiene en la aduana? Sí, está considerado también en la ley aduanera. Especifica ahí cuando se le llama embargo precautorio. Generalmente te detectan una indirecta clasificación arancelaria y te dicen, dejaste de pagar impuestos, omitiste impuestos. Según el monto, según lo que hayas dejado de pagar, a veces puede ser un 5%, el arancel puede haber cambiado del 10 al 5, pero si cambió del 20 al 0, el valor de la mercancía, lo que estás omitiendo, dicen, si la omisión de impuestos es mayor que el valor de la mercancía, ¡pum!, te la voy a embargar y te voy a quitar el camión y te lo voy a detener hasta que se resuelva. La aduana tiene almacenes donde dice voy y la guardo y tú tienes tanto tiempo para reclamarla, para empezar un juicio jurídico. Hablábamos de que la aduana tiene un departamento jurídico, los agentes aduanales tienen abogados jurídicos y la Asociación de Agentes Aduanales brinda el servicio de asesoría jurídica a los agentes aduanales. Te la guardan ahí, pero dicen, hay una frase muy famosa que dice, en determinado momento causa abandono o hacer propiedad del fisco. Y ahí te especifican los tiempos y las condiciones en que eso puede suceder. Nosotros que trabajamos en eso y en el trabajo generalmente en el comedor, cuando alguien dejaba algo en el refri o en la mesa decíamos, ¿sabes qué? Ya lo dejaste, pasa a ser propiedad del fisco y nos la comíamos. Ok, muy bien. Pues agradezco
la presencia, al compartir toda esta información que sé que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros alumnos y nuestras alumnas. Sé que tomaron nota, están interactuando y como ya les dejaste tarea, pues sé que van a tener que cumplir con ella para entregárnosla en la clase, ¿verdad? Es muy importante este tipo de actividades para nosotros porque no es lo mismo el ver, como decías ahorita, la ley aduanera, ver cuáles son los trámites o los requisitos que se tienen que hacer, a que alguien que está en la práctica, que ha tenido múltiples experiencias, pueda compartirles toda esta información a nuestros alumnos y alumnas para que ellos también sea más fácil de entenderlo y no solamente en la teoría, sino cómo se practican todas estas actividades. Nuevamente agradezco la presencia del licenciado Eduardo Ranferi González, el tiempo que compartió con nosotros, agradezco a toda nuestra audiencia el que permanecieran en esta sesión y los invitamos a unirse mañana, nuestro tercer día de la Semana del Negociador Internacional, con el Foro de Negocios de Emprendedores. Muchísimas gracias, licenciado. Le haremos llegar la constancia de su participación y un pequeño detalle de parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias, un honor para mí, la verdad, de verdad, muy, muy contento de haber estado aquí con ustedes. Victoria, los amo. Muchísimas gracias, licenciado. Bonito día para todos. Nuevamente, Igualmente. agradecida con su presencia. Gracias, hasta luego.